24 segundos. Eso es lo que tardó el Arsenal en marcar al Manchester City en la Community Shield. Resultado final: Arsenal 3, Manchester City 0. Esa es la derrota más abultada del club bajo las órdenes de un entrenador debutante desde 1906, que es el tipo de estadística tan antigua que sinceramente ni siquiera sé cómo algunos de estos analistas de la Premier League fueron capaces de encontrarla, porque en apenas una tarde el Arsenal le hizo al Manchester City lo mismo que el propio City pasó una década entera haciéndole al resto de Inglaterra: dominarlos total y absolutamente. Porque aunque de las tribunas más lejanas y baratas que pueda conseguir, el nuevo entrenador del City es lo suficientemente calvo como para hacerte pensar por un segundo que todavía podría ser Pep Guardiola. Las tácticas y el rendimiento de Enzo Maresca son definitivamente diferentes. Bueno, pero para darle un poco de margen al City, perder un trofeo de pretemporada no define toda una temporada. Sin embargo, es difícil no ver una paliza por 3-0 como un adelanto de una pregunta que realmente pesa sobre el club esta temporada. Porque nos preguntamos qué va a pasar realmente cuando quitas al hombre que reconstruyó por completo el club, Pep Guardiola, y cuando pierdes a uno de tus jugadores más importantes, Rodri. Porque durante la última década, el Manchester City ganó 6 títulos de la Premier League, una Champions League y un triplete que sus aficionados jamás olvidarán. Sin embargo, a pesar de lo dominante que ha sido el Manchester City en los últimos años, la realidad es que todo puede cambiar en una sola temporada. Y ahora realmente vamos a descubrir si el dominio del Manchester City se debía completamente a Pep Guardiola o si en realidad se debe a que la cultura futbolística del club ha cambiado. Y antes de analizar las expectativas actuales del Manchester City, primero tenemos que entender realmente la magnitud de su dominio, porque bajo las órdenes de Pep Guardiola, el Manchester City se convirtió en una auténtica máquina, ganando alrededor del 70% de todos sus partidos. Esos son 416 victorias en 592 encuentros. Juntos, el Manchester City y Pep Guardiola establecieron una cantidad increíble de récords en la Premier League. En la temporada 2017-2018 superarían los 100 puntos y además terminarían la temporada con 106 goles, la mayor cantidad anotada en una sola campaña desde 1992. También tendrían una increíble racha de 18 victorias consecutivas, ganando el título por 19 puntos de diferencia, la mayor ventaja que jamás se haya visto en la Premier League. Y hasta en un partido contra el Everton, el City tuvo una ridícula posesión del 82,13%, un número tan alto que nunca volvió a igualarse desde que comenzaron a registrarse estos datos. Y quizás todavía más increíble es que bajo Pep Guardiola, el City se convirtió en el primer equipo en conseguir más de 90 puntos en 4 temporadas diferentes de la Premier League. Ningún otro club en toda la historia de la competición ha conseguido más de 3 temporadas con 90 puntos o más. Además, en la temporada 2018-2019 se convirtieron en el único equipo inglés en ganar los 4 trofeos nacionales en una misma temporada. Un auténtico póker de títulos que todavía no se ha vuelto a repetir. Básicamente, Pep Guardiola acumuló victorias y puntos a un ritmo que nadie había visto antes, porque promedia 2,35 puntos por partido en la Premier League, y nuevamente, para ponerlo en contexto, Sir Alex Ferguson promedió 2,16 puntos por partido y Jürgen Klopp 2,11 puntos por partido. Por supuesto, Pep Guardiola también fue el último entrenador de la Premier League en ganar un triplete, pero además fue el entrenador más rápido en la historia de la Premier League en alcanzar los 500 puntos. Sinceramente, viendo todo esto, es justo decir que son expectativas que nadie puede igualar. Y hasta cierto punto siento pena por Enzo Maresca, porque incluso si hace un buen trabajo esta temporada, parece que cualquier cosa que no sea ganar al menos la Premier League y la FA Cup será considerado un fracaso absoluto. Pero para mí, lo más interesante de la salida de Pep Guardiola del Manchester City es que realmente vamos a descubrir si el éxito se debía a él o simplemente a los popularizados petrodólares que tiene el Manchester City. Porque una de las mayores críticas hacia el éxito de Pep Guardiola es que simplemente tuvo acceso a más dinero que cualquier otro entrenador. Y si lo pensamos de una manera bastante sencilla, si otro entrenador como Enzo Maresca recibe acceso a la misma cantidad de fondos, ¿podría realmente replicar el éxito de Pep Guardiola? Porque si el dinero realmente fuera el único factor, entonces cualquier otro entrenador debería ser capaz de hacerlo también. Bueno, quién sabe. Pero a medida que empiece la temporada definitivamente vamos a poder descubrirlo. Pero más allá de Pep Guardiola, durante la última década, el Manchester City contó con algunos jugadores absolutamente generacionales. Vimos pasar por el club a jugadores como Yaya Touré, David Silva y Kevin De Bruyne. Pero la cuestión es que el Manchester City también perdió a uno de sus jugadores más importantes de toda la década. El último jugador de la Premier League en ganar el Balón de Oro, Rodri. Porque si hubo un jugador que representó el control en el equipo de Pep Guardiola, ese fue sin ninguna duda Rodri. Básicamente solucionaba todos los espacios y agujeros que dejaba el ataque de Guardiola. Gracias a Rodri podías mandar a jugadores al ataque de manera agresiva sin quedar expuesto a las transiciones. Cuando el rival te presionaba con intensidad, Rodri era la respuesta para recuperar el control una y otra vez.
Durante más de media década, Rodri estuvo ahí. Sé que recibe muchas críticas, pero aunque su estilo de juego no sea espectacular o no marque goles ni haga pases de película como Kevin De Bruyne, la estabilidad que le daba a su equipo era enorme. Así fue como el Manchester City ganó un triplete y España ganó un mundial. Con su salida al Barcelona, el Manchester City tiene un agujero enorme en el mediocampo y la defensa. Pero además de esos dos, Bernardo Silva también dejó el club y se marchó al Real Madrid. A esto hay que sumarle que 2 temporadas antes, Kevin De Bruyne también se había ido y desde entonces el Manchester City no ha hecho más que debilitarse. Básicamente son 4 pilares fundamentales de su última dinastía: su entrenador, su mediocampista más retrasado, su atacante más creativo y su capitán. Todos se fueron del club sin que hubiera un reemplazo realmente sólido. Así que básicamente, Enzo Maresca no solo está heredando el club de Pep Guardiola, está recibiendo un vestuario compuesto principalmente por jugadores que nunca llegaron a experimentar realmente este máximo nivel del Manchester City. Y sinceramente no estoy basándome solamente en esta derrota contra el Arsenal, porque ya lo vimos la temporada pasada cuando Rodri se lesionó. Las estadísticas defensivas del City no simplemente empeoraron, sino que lo hicieron considerablemente. Los goles recibidos por cada 90 minutos pasaron de 0,87 en la temporada 2023-2024 a 1,21 en la temporada 2024-2025. Esto representa un aumento del 39% en los goles recibidos por cada 90 minutos. Incluso los partidos con la portería cero también cayeron considerablemente, y hasta Ederson, su histórico arquero y uno de los más confiables de la liga, vio cómo bajaba su porcentaje de atajadas a medida que los disparos que enfrentaba eran cada vez más difíciles de detener. El Manchester City recibió más goles en una sola temporada que en cualquier otra campaña en la última década, porque claramente, incluso con Pep Guardiola al mando, cuando Rodri no estaba en cancha, era considerablemente más fácil derrotar al Manchester City. Así que Enzo Maresca no solo está lidiando con una defensa mucho más débil, sino también con un mediocampo mucho menos creativo y mucho menos dominante en la posesión. Y después está este aspecto que realmente no tiene nada que ver con lo que ocurre dentro de la cancha, las famosas 115 acusaciones. Durante los últimos años, el Manchester City ha estado bajo la lupa por 115 presuntas infracciones de las reglas financieras de la Premier League, y aunque la audiencia terminó en diciembre de 2024, hasta el día de hoy todavía no existe realmente un veredicto, y las posibles sanciones abarcan un rango bastante amplio. Puede ser algo tan simple como una multa, pasar de forma más moderada una posible quita de puntos, o en el escenario más extremo, la expulsión de la Premier League. Pep Guardiola se fue antes de que todo esto pudiera llegar a concretarse, y ahora Enzo Maresca no tiene ese lujo. Está intentando reconstruir el plantel, reemplazar a 3 jugadores fundamentales y establecer su propia identidad dentro del equipo. Todo esto mientras una enorme nube legal se cierne sobre su cabeza. Sinceramente, en mi opinión, es realmente difícil pensar en un entrenador de la Premier League que haya heredado un puesto con tanta incertidumbre y tantas expectativas. Solo puedo imaginar la cantidad de estrés que debe estar soportando Maresca. Ahora, no estoy diciendo que Maresca sea una mala elección, el argumento a favor que pueda mantener fuerte al Manchester City es realmente sólido. Después de todo, en el Leicester City heredó un equipo que había descendido y lo llevó directamente de vuelta a la Premier League, consiguiendo 97 puntos y el mejor registro defensivo de todo el Championship. Todo esto manteniendo un estilo basado en la posesión que al principio muchos aficionados del Leicester odiaban. En el Chelsea, en menos de 12 meses, consiguió 2 trofeos para una afición que realmente llevaba años sin ganar nada. Ganó el trofeo de la Conference League de 2025 derrotando al Real Betis por 4-1 en la final, y luego conquistó el Mundial de Clubes con una goleada por 3-0 al PSG, campeón de la Champions League. Ahora entiendo que no son trofeos de primer nivel, pero teniendo en cuenta el equipo del Chelsea con el que trabajó, diría que hizo muy buen trabajo con los jugadores que tenía. Si lo que la directiva del Manchester City quiere para el futuro realmente tiene más que ver con un sistema y una estructura que con un solo entrenador, entonces Enzo Maresca definitivamente está lo suficientemente capacitado para el puesto. Dicho esto, sin embargo, también puede salir completamente mal. Y el principal problema es que realmente no tuvo demasiado tiempo en el Chelsea para demostrar su capacidad, porque el Chelsea lo despidió a comienzos de año. Y esto ocurrió principalmente porque el Chelsea solo había ganado 2 de sus primeros 6 partidos de Premier League, consiguiendo apenas una victoria durante todo el mes de diciembre de 2025. Claro, su estilo basado en la posesión y su construcción paciente han funcionado en competiciones cortas de eliminación directa, torneos en los que su equipo juega 5 o 6 partidos contra una mezcla de rivales. Sin embargo, en la larga y agotadora temporada de 38 partidos de la Premier League, la verdad es que tiene bastantes dificultades. Y básicamente, el Manchester City le está entregando este puesto basándose casi exclusivamente en esa larga temporada de 38 partidos, y le están pidiendo que lo haga en un club que está considerablemente debilitado y que todavía tiene muchos problemas legales sobre su cabeza. Las ideas y tácticas de Maresca pueden ser genuinas,
pero el hecho de que puedan sobrevivir a una temporada completa de Premier League cuando en el pasado realmente no le ha funcionado, hace que este experimento en el Manchester City sea increíblemente arriesgado. Y esa derrota ante el Arsenal en la Community Shield tampoco fue una casualidad aislada, porque el resto de la pretemporada del Manchester City fue increíblemente irregular. El City comenzó su pretemporada con un empate 1-1 contra el Inter de Milán para luego perder en los penales. Después de eso, viajaron a Corea y consiguieron una victoria por 3-1 contra las estrellas de K-League y el Atlético de Madrid. Así que aunque sí tuvieron algunas victorias, está claro que han sido tremendamente irregulares hasta ahora. El City también perdió a John Stones, Manuel Akanji, Nathan Ake y James Trafford. Y su respuesta hasta ahora ha sido en su mayoría un solo fichaje, Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, por 116 millones de libras. Así que esta próxima temporada, las primeras jornadas serán fundamentales para establecer el tono del resto del año. Porque si no consiguen ganar partidos de manera constante y convincente durante el resto de la temporada, los problemas del Manchester City podrían ser mucho peores de lo que jamás hubiéramos imaginado.